Hoy, hoy es miércoles y como cada miércoles tenemos este momento de gran placer cuando presentamos al gran Mauricio Merino. ¡Mauricio! ¡Ay, qué barbaridad! ¿Cómo estás, hermano? Muchas gracias, querido. Placer. No, bueno. Un placer. De veras, muchas gracias. No sabes cómo el ego se siente tan bien acariciado. El ego. Hermano, es lo menos, es lo menos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Pues es un placer estar aquí con Marisa, con el doctor y Igualmente. contigo. Gracias. Hombre. Gracias, Un Mauricio. placer. Oye, pues este es el año. Iba yo a comentar algo, pero no voy a comentar ese despropósito ¿Por qué? de lo de Grecia, ¿no? Es que te escuché y me ¿sí? parece muy importante lo que estabas diciendo, la verdad. Sí, Me parece muy importante. Yo sí creo que este es el verdadero arranque del siglo XXI. eso Sabes, ya los también. siglos no coinciden con las fechas formales. Ajá. Los siglos nunca comienzan exactamente en el momento en que deben empezar. Hay A lo mejor hay un episodios, delay, ¿no? sí, o se anticipan. Sí, también. No hay, los siglos nunca empiezan en el momento en que empiezan realmente lo que entendemos como siglo XVIII, el siglo de las luces, Sí. el siglo Siglo de oro, XIX, también. como entendemos el siglo XX. En realidad el siglo XX fue un siglo de la guerra, ¿no? De la violencia, el reacomodo del mundo, lo que estabas contando. Empezó con la Primera Guerra Mundial, empezó tarde, 14 años después. Yo creo que el siglo XXI está empezando ahora con los episodios griegos. Sí. Y yo creo que lo has dicho muy bien. No resisto la tentación de reaccionar porque me pareció muy inteligente tu comentario, Broso, de veras. Creo, sin embargo, que el problema está planteado no entre democracia y modelo económico, Ajá. sino entre oligarquías que han hecho suyo el modelo económico. Claro, sí. La gran disputa que estamos viendo en este momento en Europa no es tanto de gobiernos, sino de organizaciones internacionales financieras. La troika, que incluye, por supuesto, a Europa, Claro. pero que sobre todo está orientada por las organizaciones internacionales que han impuesto condiciones de desarrollo, de crecimiento económico, que al final, y este es el punto fuerte, acabaron capturadas por un puñado de personas, bros. Sí. Este es el tema. Sí. No, yo creo que nos tropezaríamos si dijéramos que son solo gobiernos corruptos. También hay eso. También. Pero estos gobiernos corruptos han cedido frente a la posibilidad de corromperse de un grupo de empresarios que, como en México, Y nos pasó. nos está pasando. Bueno, nos pasó cuando, Es el cuando en los gerundio. 80s, ¿no? No, nos está pasando ahorita. Tienes razón. Nos está pasando en este momento. La gran tragedia griega es también la gran tragedia mexicana. Es que me acordé de Camilo José Cela. De Camilo. De Camilo, Camilo. Ah, tú me contaste eso. De Camilo. Tú me contaste Perdón, eso. de Camilo. Tú me contaste eso de Camilo José Cela. ¿No es lo mismo estar dormido que estar durmiendo? Sí, que estaba ahí, fantástico. en el Parlamento. Maravillosa Y se frase. quedó dormido, pues ya estaba muy grande. Y entonces le dicen, oiga, Excelente. Camilo, oiga, hombre, está dormido usted. Dice, no me joda, estoy durmiendo. Por eso, está dormido. No, señor, no es lo mismo. No es lo mismo estar jodido que estar jodiendo. Exacto. Y por eso a nosotros también nos pasa. No es lo mismo no es lo estar mismo. dormido que estar durmiendo, Exactamente. como decía el gran Camilo. Y nos José está Cela. pasando. No, es que está sucediendo. Tsipras dice, entre otras cosas, con toda razón en su discurso, que uno de los graves problemas que tiene Grecia, y es cierto, es que más de la mitad de la riqueza griega está en menos del 10% de los griegos. ¿Le suena conocido? No. Lo acabamos de decir la semana sí. pasada. En México es incluso mayor la cifra cuando se va al 10% de la riqueza, el 1%, Es el está en 43, imagínate. Bueno, los griegos están arriba de 50, 56, si la memoria no me está traicionando, y si no, ofrezco una disculpa, porque lo estoy diciendo de memoria, pero de arriba del 50%, el 10% de la riqueza total. Y Tsipras dice, no puede modificarse nada mientras esta concentración del ingreso siga vigente. Claro. Y la única manera de enfrentar la concentración del ingreso es apelando a la democracia.
Pero la democracia no es solamente salir a votar. Claro. La democracia es también rendir cuentas, lo ha dicho Tsipras con toda la fuerza posible. Sí. Y está desafiando esa concepción de democracia, que es, por cierto, a la que yo me adscribo sin lugar a dudas. Sí. Está desafiando la El centro de concentración del gravedad ingreso. económico. El centro de gravedad económico, que es a su vez Ajá. un centro de control Así es. político Eso es. basado en la riqueza derivada de la acumulación del capital Sí. en unas cuantas personas. Tirando al ejemplo del mundo corporativo. Bueno, ya hemos dicho que 70% o más de la riqueza mundial se sigue concentrando en unas cuantas manos en el globo entero, claro. no solo en el país, solo por el hecho de que ya tienen el capital. Así es. Mientras que apenas alrededor del 30% para el caso mexicano, pero también para el caso mundial, es el resultado de tu trabajo. Claro. Nada más, 30%, mientras que 70% se sigue acumulando solo por el hecho de que ya naciste rico. Claro. Bueno, eso no es un modelo de crecimiento y de distribución que haga justicia De poder, sí. al modelo democrático. De poder, Es de poder, sí. de poder Porque- político, de poder corruptor Sí. y de poder militar, en última instancia, para imponer dictaduras que hagan viable esa continuación de la concentración del Porque ingreso. ya puedes verlo. Grecia está desafiando No eso. solamente en radiografía, sino hasta ya en tomografía, como ese 30%. Es desde que se genera el billete No, bueno, hasta el último destino del billete. Todo el proceso. todo el proceso. Descansa en el 30%. La gente de Grecia no tenía alternativa, punto. Le iba a ir mal en un modelo o le iba a ir mal en el otro modelo. Sí. Cuando el gobierno actual de Grecia dice vamos a preguntar, lo que está diciendo es cuál de las dos tragedias quieren vivir. La de la permanente concentración del ingreso en unas cuantas manos, pagando todos los costos la gente, Sí. para que estos sigan concentrando el dinero. Sí. Y dando al traste con el sistema financiero del que están viviendo, Sí. los mismos depredadores se están haciendo solos Claro. daño, o vamos a tener un poco de dignidad y vamos a exigirles que haya una mejor distribución del ingreso. Lo que estamos viendo es la ruptura, Broso, de la idea según la cual tú tenías como hermanas gemelas e incluso como pareja necesaria a la democracia liberal occidental, la democracia de votos, de partidos, de gobiernos representativos, y al modelo económico liberal tradicional de concentración y distribución de la riqueza. Se dijo durante todo el siglo XX, se llegó a decir en 1989, me acuerdo del debate tras la caída del muro de Berlín y los argumentos de aquel americano japonés, Francis Fukuyama, que hablaba del fin de la historia, del fin de las ideas ideológicas. En 1989, fíjate, todavía con el siglo XX vivo, aquel siglo XX que hoy está ya roto, que hoy está finalmente cerrando su ciclo. Decía, la democracia liberal y la economía de mercado se necesitan mutuamente. Y son tan fuertes que ya jamás van a ser desafiadas por nada. Nunca hay que decir jamás. El profesor Fukuyama, por supuesto, equivocó con ese jamás, como cualquiera que dice Jamás. para siempre, Exacto. o jamás, Claro. o nunca. Nunca. Son palabras muy fuertes. Sí. Grecia está diciendo, con la democracia liberal, con los votos de la gente, con la exigencia de rendición de cuentas, se está desafiando al modelo de acumulación económica que antes se creía absolutamente necesario como pareja de la democracia. Y por eso acudía yo a la memoria, Mauricio, que se acordara la señora Merkel, nada más por el caso de Alemania, Sí, claro. de cuando la gente tenía que bajar con maletas completas de marcos Sí, así es. para comprar un pan. Así es, pues no valía nada. No valía Es nada. que el dinero es un cheque. Claro. Se nos olvida eso. Cuando uno saca un billete, El se nos olvida que cuando tú pagas, lo que estás haciendo es entregar un cheque a nombre del país en el que vives, Se requiere fondos de un país, claro. que requiere fondos. ¿Cuántos fondos tiene ese país? ¿Cuánto vale el cheque Claro. que estás entregando? Eso es finalmente el dinero. Sí. En esa Alemania
el dinero No valía nada. No valía absolutamente nada. Kilos de dinero. Sin para embargo, un pan. después de la guerra, Broso, la lógica era reconstruir Europa tras una guerra. Lo que quiero decir es que la mecánica militar todavía estaba ahí impuesta. Sí. Esa es la verdad. La reconstrucción de Europa fue primero el resultado de un reparto de Europa. Claro. Los grandes Los potencias intereses. dijeron, de acá para acá es mío, de allá para acá es tuyo, aquí nos ponemos de acuerdo. El gran acuerdo entre las potencias vencedoras, particularmente entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, particularmente con Churchill como un gran testigo moral y también como parte del reparto. Pero el gran reparto, el poder fuerte, era de las que serían después las grandes potencias de la bipolaridad del siglo XX. Y que te acuerdas perfectamente en los 70s y en los 80s, en la propia Alemania, la estación de radio más popular era American Forces Network. Pero por supuesto. Claro. Ahí estaban las bases estadounidenses. Ahí están. Claro, y estaban ahí las siguen. Bueno, ¿cuál es el cambio ahora? ¿Qué es lo que quisiera ponerte en la mesa? Creo que lo que estamos viendo es que después de toda esa historia que tú has marcado, aparece por primera vez un rasgo propio del siglo XXI. Sí. Es decir, algo que no había La sucedido diferencia. antes, que marca una diferencia respecto al pasado inmediato o el pasado remoto. Y esa diferencia es, por primera vez, la democracia liberal, esa cosa que se inventó para sostener este tipo de economía de mercado, Demócratos. se acabó, se enfrentan. Y se enfrentan porque detrás de ese modelo económico, lo que había al final del día era un grupo de personas que se habían adueñado, Depredadores. que se adueñaron de la riqueza colectiva y pusieron a Grecia, como a muchos otros países, incluido México, en situaciones de una enorme precariedad. Claro. Es el mismo fenómeno y es, bueno, es espero, un aliento, un poco de esperanza. Si Grecia sale bien, si Europa Ojalá. saca la casta. Brindemos porque eso suceda. Pero habrá Porque- solidaridad, porque- habrá solidaridad para Grecia y el esquema, es decir, los poderosos, los dueños del dinero van, ¿no? No. Por supuesto que no. ¿Cómo va a repercutir en países en circunstancias similares una condición como la que ahora está poniendo Con los enfrente? gobiernos representativos que se pongan en Con el serio apoyo de Alemania y Francia. a trabajar con el pueblo al que están representando, no con las entidades financieras que acabaron dominándolas. Ellos pueden, Esta es la eso es opción. diferencia. ¿Para dónde volteas? Exacto. A la gente y permites que haya una distribución del ingreso sobre la base de un modelo diferente y de la democracia como sustento, o volteas como siempre a los dueños del dinero, a los dueños del poder y a los dueños Con de las las armas consecuencias que ya para saben. que ellos tomen las decisiones con las consecuencias que ya viste. Claro. Y además es una secuencia. Es una secuencia. No solamente consecuencia. No, claro. Es una secuencia. Ya no basta con decirle a Grecia, decir, oye, ¿te ajustas a las reglas o te vas a la chingada? Así es, no es posible ya. Ya no. Ahora tienes que ir con esa pregunta a Alemania y a Francia. Sí, Oye, ¿puedes empezar a hacer la norma europea? sí. ¿O te vas con los depredadores de siempre? Claro. Puede ser una Europa fuerte, sólida, respetable, si empiezas a llevar lo que te hace Europa, lo que significa Europa históricamente, Claro. si empiezan a emanar las reglas de los gobiernos que tienen poder dentro de Europa y no de las comunidades económicas. Y nace realmente la Unión Europea como un grupo de fuerza Único. en el momento actual. Único. Si la experiencia previa le permite llegar a esta etapa y darse cuenta de los errores que cometen para ya no volver a caer en ellos. Sería único. Si logran Se fortalece, porque zafarse, ¿cuántos Si logran, ¿qué, países perdóname? están en las mismas si circunstancias? logran zafarse de las cadenas que los han venido atando Y Estados Unidos. a un modelo económico que evidentemente no alcanza para sostener al mismo tiempo la democracia liberal que han venido defendiendo. Y a estas alturas esto ya no es opcional, porque la gente está despierta, porque tiene medios para entrelazarse, porque puede salir a la calle. Insisto, la vieja pareja que se creía Ya no. eterna, democracia, economía de mercado, hoy está peleada. Y tenemos que encontrar una forma distinta o de reconciliarlas o de plano de modificar a una de las partes. Si Alemania y Francia se deciden hacer esta diferencia,
Estados Unidos no va a tener otra que agregarse. Ya lo había visto Obama. Rosso. Inglaterra aplaudir. En The Audacity of Hope, un libro que Obama escribió y publicó antes de ser presidente de los Estados Unidos, un libro que me ha venido a la cabeza en estos días, La audacia de la esperanza se llama el libro que publica. En The Audacity of Hope, lo que hace el actual presidente Obama es justamente plantearse este desafío que él ya veía venir. El desafío de la distribución del ingreso, el desafío de la necesidad de darle servicios, esperanza, capacidad de compra, sentido de futuro a las personas, no solamente a los grupos financieros que acaban dominando a los países. Claro. Y lo hizo. La verdad es que con mucha valentía Obama ha enfrentado a Wall Street. Y con todo el estatus en contra. Con todo en contra. Desde luego. Absolutamente con Y a lo todo. mejor, como dice Mauricio, a lo mejor el próximo domingo podemos estar en la entrada verdadera del siglo XXI. Y eso es un hecho histórico. Eso, en sí mismo. eso sería... Eso es un hecho Y en sí brindemos, mismo. brindemos, Mauricio, Que para ocurra que eso eso. suceda. Brindemos, querido. Que eso suceda y el próximo miércoles, si eso sucede, Sí. no nos la vamos a acabar de contentos. Pues bueno, nos va a tomar ratito para darnos cuenta. Exacto. Los siglos duran 100 años. Oye, pronto tenemos que ir a Chuparín. Sí. Ahora sí, Eso sí, haciendo hagamos. el homenaje a Lechuguita Lechugón. Además, Bichón. Con el ta que usted lo baila muy bien. Mauricio Merino con nosotros. Ojalá podamos ver juntos el nacimiento del siglo XXI, así como lo escribió Mauricio Merino.